Hora del té. Eso fue lo que Lewis Hamilton dijo por radio en Miami. Pero no te confundas. No fue solo frustración a mitad de carrera, fue un mensaje cifrado cargado de sarcasmo, lanzado contra un sistema en el que ya empieza a desconfiar. El error de Ferrari ese domingo no fue un hecho aislado, sino el último capítulo de un patrón de indecisiones, juicios erróneos y parálisis estratégica que está convirtiendo su temporada debut en un desastre en cámara lenta. Mientras Charles Leclerc se quedaba en pista con neumáticos duros, Hamilton fue llamado a boxes para poner medios, una decisión que lo forzó a un stint agresivo con un compuesto que se degrada rápidamente bajo el calor de Miami. Como era de esperarse, los neumáticos no aguantaron y Hamilton se quedó atrapado detrás de su compañero de equipo, sin poder desplegar su ritmo. Su mensaje por radio no fue rabia, fue un grito de lógica en un equipo que acababa de sabotearse a sí mismo. Cuando Ferrari finalmente le permitió adelantar, el daño ya estaba hecho. La ventana de rendimiento había desaparecido. Lo más insultante vino después, cuando le pidieron que devolviera la posición. Ahí fue cuando Hamilton explotó, no con ira, sino con precisión. Después de la carrera, le dijo al jefe del equipo Fred Vasseur, tranquilo. No seas tan sensible. La sonrisa desapareció. El mensaje fue claro. La estrategia no solo les costó posiciones. Les costó confianza. Y en un equipo que ya se tambalea en el caos, esa es una moneda que no pueden perder. Cuando Juan Pablo Montoya habla, el padre que escucha. No porque endulce la verdad, sino porque la corta sin rodeos. Tras el explosivo mensaje de Hamilton en Miami, fue Montoya quien se atrevió a decir lo que Ferrari no admitiría: Lewis tenía razón. No fue emocional, ni exagerado. Fue brutalmente honesto dentro de un equipo que se ahoga en su propia confusión. Según Montoya, la frustración de Hamilton no tenía que ver con el ego, sino con ser ignorado. Un campeón pidiendo decisiones racionales, solo para recibir vacilaciones y soluciones a medias. La llamada a boxes en Miami no fue solo errónea. Fue ilógica. Neumáticos medios en ese calor, detrás de un compañero con duros, sin un plan real para recuperar la posición en pista. Fue estrategia convertida en sabotaje. Y Montoya no se detuvo ahí. Señaló el patrón más grande. Ferrari tiene un historial de fallar bajo presión, de jugar a la política interna en lugar de maximizar resultados, de hacer que un piloto se sienta privilegiado mientras el otro pelea por las obras. El GP de Miami no fue solo un error táctico. Fue una señal de alerta para Hamilton, quien llegó a Maranello en busca de redención y legado. Momentos como ese son más que frustrantes. Son definitorios. Si Ferrari no escucha a un 7 veces campeón del mundo, Montoya hizo la pregunta que muchos temen decir en voz alta: ¿a quién están escuchando entonces? Fred Vasseur quiere hacerte creer que no pasa nada. Que lo dicho por radio, el sarcasmo de Hamilton, la tensión visible y las instrucciones cortadas son solo ruido. Lo importante, dice, es lo que se discute en el debrief. Pero esas palabras ocultan más de lo que revelan, porque tras bambalinas el daño ya estaba hecho. Hamilton no solo cuestionó la estrategia del equipo en Miami, cuestionó su estructura. El muro dudó. La orden se retrasó, y cuando finalmente llegó, ya era demasiado tarde. Luego vino lo absurdo. Tras adelantar a Leclerc, le dijeron que devolviera la posición. El piloto que fue forzado a desgastar sus neumáticos ahora debía deshacer la única decisión lógica de toda la carrera. Cuando Vasseur intentó minimizarlo todo, la respuesta de Hamilton fue helada: tranquilo. No seas tan sensible. No estaba enojado, estaba calculando. Porque el problema no fue solo la llamada, fue la cultura. Una cultura donde reina la indecisión y donde escuchar a Hamilton, probablemente el piloto más experimentado de la parrilla, se trata como algo opcional. El debrief, insiste Vasseur, fue constructivo, pero cualquiera que conozca cómo operan los equipos de élite sabe que cuando se defiende el proceso, es porque el resultado expuso la verdad. Fred Vasseur finalmente admitió lo que la telemetría susurraba desde hace semanas: el SF25 no es lo suficientemente bueno. El rendimiento inconsistente del coche, su ventana de configuración extremadamente limitada y su sensibilidad crónica a las condiciones cambiantes han dejado a Ferrari expuesta, no solo frente a Red Bull y McLaren, sino ante sus propias expectativas internas. El sueño de una lucha por el campeonato se está desvaneciendo.
Y Hamilton, él llegó a una tormenta disfrazada de proyecto. Esperan a España. Cuelgan su esperanza de un cambio reglamentario, una nueva directiva sobre alerones flexibles que podría alterar el equilibrio. Pero incluso ese optimismo viene con advertencia. Puede cambiar la imagen inmediata, dijo, pero no el campeonato. En otras palabras, esto no es evolución. Es control de daños. Para Hamilton, el problema no es solo mecánico. Es filosófico. No se unió a Ferrari para apostar por pequeñas mejoras o por el impacto de una directiva. Llegó por una sociedad, por una oportunidad de luchar por un octavo título basada en la excelencia, no en la fe. Y ahora ve lo que otros temían, el coche de Ferrari para 2025 podría estar ya desfasado, y la política interna podría ser aún más tóxica que el chasis defectuoso. El SF25 no solo carece de ritmo. Carece de claridad. Y para un piloto que se alimenta de confianza y precisión, esto no es solo un desafío. Es una crisis de fe. Después de la carrera en Miami, la radio de Hamilton se quedó en silencio. Pero en la Fórmula 1, el silencio rara vez está vacío. Está cargado. Y cuando Lewis Hamilton, un piloto que nunca teme decir la verdad al poder, deja de hablar, significa que algo se ha roto. El mundo escuchó el sarcasmo del "tea break", pero no escuchó lo que vino después. Porque ese silencio no fue una pausa. Fue un mensaje. Una advertencia. En el paddock, su lenguaje corporal decía el resto. Controlado, pero frío. Sin rabia. Solo decepción. De la que se instala hondo. En privado, no hubo estallido en el debrief. No hubo gritos. Solo precisión. Preguntas sin respuesta fácil. ¿Por qué esa llamada? ¿Por qué esa demora? ¿Por qué tanta indecisión? Ferrari quiere que ese momento pase, que se vea como una reacción emocional. Pero lo que Hamilton reveló sin decir una palabra es que ya no confía completamente en el sistema. Ni en el coche, ni en las decisiones, ni en la estructura. Y cuando un 7 veces campeón del mundo empieza a desconectarse emocionalmente, no pasa mucho tiempo hasta que empieza a tomar otro tipo de decisiones. Ese silencio después de Miami no fue una retirada. Fue una escalada. Porque cuando Hamilton siente que no lo escuchan, no levanta la voz. Se vuelve más preciso. Y la próxima vez que hable públicamente, estratégicamente, puede que no sea un mensaje de radio. Puede ser una sentencia. Cuando Hamilton alcanzó a Leclerc en Miami, todo el muro de Ferrari se congeló. No porque no lo vieran venir, sino porque no querían tomar la decisión. Lo que debía ser un intercambio rutinario entre dos pilotos con diferentes estrategias de neumáticos se convirtió en una mina política. Ferrari dudó. El comentario del "tea break" no fue solo sobre indecisión. Fue sobre lo que esa vacilación dejó al descubierto. Leclerc no es solo otro piloto en Ferrari. Es la cara del equipo, el piloto local, el niño dorado de Maranello. Y ese estatus, no oficial pero omnipresente, lo cambia todo. Dentro del garaje, no se trata solo de tiempos por vuelta. Se trata de narrativa, de imagen, de lealtades. Hamilton puede tener 7 títulos, pero Leclerc tiene años de capital interno. Y en ese momento, los datos perdieron ante la deferencia. Incluso cuando Ferrari le permitió pasar, ya era demasiado tarde. Y luego vino el insulto, una orden para devolver la posición. No porque Leclerc fuera más rápido, sino porque alguien temía la imagen de ver a Hamilton brillando demasiado, demasiado pronto. Fue política disfrazada de estrategia. Hamilton lo sabe. Lo ha visto antes. Favoritismo escondido detrás del manto del trabajo en equipo. Y en Miami, el mensaje fue claro, dentro de Ferrari, la igualdad no se da. Se negocia. Y a veces, se niega. Miami no fue solo otra carrera fallida. Fue el momento en que cayó el telón y Hamilton vio lo que muchos antes que él descubrieron demasiado tarde: Ferrari no es una meritocracia. Es mitología, ritual, simbolismo disfrazado de estrategia. Y cuando esas ilusiones se derrumban, no lo hacen en silencio. Hamilton vino a Maranello en busca de legado, no de comodidad. No necesitaba un segundo acto.
Quería un capítulo final, forjado en desafío a la edad, a las críticas y a la historia. Pero lo que ha encontrado hasta ahora es un equipo paralizado por su propia leyenda, donde las malas decisiones se suavizan con encanto y la responsabilidad se disuelve en declaraciones vacías. Pedirle que devolviera la posición a Leclerc no solo fue incoherente desde lo táctico. Fue devastador desde lo simbólico. El equipo le pidió a un 7 veces campeón que deshiciera un adelantamiento limpio y necesario, para sacrificar la lógica y jugar según reglas no escritas pero profundamente arraigadas. Ese momento no trató sobre habilidades de carrera. Trató sobre estatus. La respuesta de Hamilton no fue explosiva. Fue quirúrgica. No seas tan sensible, dijo. Traducción: veo lo que está pasando y no voy a fingir que es normal. Para Ferrari, el hechizo puede seguir vigente. Para Hamilton, acaba de romperse. Y cuando esa inocencia se pierde, lo que viene después nunca es amable. Barcelona no es solo la próxima carrera. Es el juicio. El momento donde las promesas chocan con la realidad, y donde las excusas de Ferrari o se desvanecen, o revelan algo mucho más peligroso, que no hay ningún plan. Fred Vasseur ha apostado todo a las nuevas regulaciones sobre alerones flexibles, diciendo que España puede cambiar el panorama. Pero, ¿y si no lo hace? El SF-25, a pesar de toda la retórica, tiene fallas fundamentales. Una ventana operativa muy estrecha, un comportamiento de neumáticos impredecible y un equilibrio que se pierde bajo presión. Todas señales de un concepto al borde de su límite. Y ahora, con el gran cambio reglamentario de 2026 acercándose, las verdaderas mejoras se están agotando. España no es un reinicio. Es un veredicto. Hamilton lo sabe. Ha vivido dinastías y desastres. Conoce el juego. Y mientras observa el garaje de Maranello, ve un equipo que sigue siendo más reactivo que revolucionario. Ha sido paciente, calculador, pero cada movimiento desde ahora, cada mensaje de radio, cada adelantamiento, cada debrief, será interpretado no solo como una decisión deportiva, sino como una declaración política. Si Ferrari lo vuelve a fallar en Barcelona, la historia cambia. Ya no se tratará de estrategias fallidas. Se tratará de un equipo incapaz de estar a la altura de su leyenda. Y cuando Hamilton vuelva a hablar, no con sarcasmo, sino con claridad, la presión no caerá sobre él, sino sobre quienes se niegan a escuchar.